El día del juicio, mi esposa Marta me demandó por divorcio, acusándome de ser un padre y un marido fracasado. No solo exigía todos los bienes, también quería la custodia total de nuestra hija. Pero, en plena sala del tribunal, una voz pequeña lo cambió todo. Era Sofía, nuestra hija de 7 años, que miró al juez y le preguntó: «Señoría, ¿puedo enseñarle algo que mi papá no sabe?». El juez asintió. Sofía avanzó, levantó su vieja tablet y pulsó «Reproducir». Cuando el video comenzó, todos se quedaron petrificados en un silencio absoluto. Antes de seguir con esta historia, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando, y no olvides dejar tu like y suscribirte para que este canal crezca y pueda traerte más historias como esta. Aquella mañana había empezado como tantas otras en nuestra casa. Yo, David, con ropa sencilla, llevaba en la cocina desde el amanecer. El aroma del desayuno caliente se mezclaba con el detergente de la lavadora que giraba sin pausa en el pequeño cuarto de lavado. Me movía rápido, pero casi sin hacer ruido. Con los años había aprendido a caminar como una sombra por mi propio hogar para no molestar el supuesto descanso de Marta, mi esposa. A las 6 en punto, bajó de la segunda planta, impecable con su traje de trabajo y su bolso de marca. En cuanto apareció, le coloqué una taza de café negro humeante y un plato de desayuno perfectamente servido, más por costumbre que por agradecimiento. Marta se sentó y tomó la taza sin siquiera mirarme. «El café está un poco amargo hoy», comentó con sequedad, con la mirada clavada en la pantalla del celular. «Perdón, amor. Pensé que esta vez lo había medido bien», respondí en voz baja. No dijo nada más. Apenas apartó ligeramente el plato, comió unas cuantas cucharadas y siguió deslizando el dedo por el móvil. Me quedé de pie a un lado de la mesa esperando cualquier otra indicación, como si fuera un empleado. No llegó ninguna. Entre los dos se instaló un silencio tan denso y frío que parecía apagar hasta el vapor del café. Ya ni recordaba la última vez que habíamos compartido un desayuno con risas. Quizá hacía 2 o 3 años, cuando sus reuniones y viajes de trabajo empezaron a alargarse cada vez más. «¿Sofía ya se despertó?», preguntó Marta sin despegar los ojos del teléfono. «Sí, está en la ducha. Enseguida baja a desayunar», respondí. Y, efectivamente, unos minutos después, sonaron los pasitos en las escaleras. Sofía, nuestra hija de 7 años, llegó corriendo con el uniforme impecable de su colegio privado. Su sonrisa luminosa chocaba de frente con la pesadez de la mañana. «Buenos días, mami, papi», dijo, dando un beso rápido en la mejilla de Marta y luego otro en la mía. Mi esposa por fin dejó el celular a un lado y forzó una sonrisa distinta a la que me daba a mí. «Buenos días, princesa. Termina todo tu desayuno. Mami te lleva hoy al cole». «¡Guau! ¡Voy con mami!», exclamó Sofía. Sentí un pequeño alivio. Al menos delante de la niña, Marta se esforzaba por parecer cariñosa. Ese breve desayuno era el único momento que teníamos como familia. Cuando Sofía terminó de comer, Marta se levantó enseguida, tomó sus llaves y su bolso, dio un beso rápido a la niña y se dirigió a la puerta. Como casi siempre, pasó a mi lado sin verme. Ni un gracias, ni un hasta luego. Solo el portazo y el ruido del coche alejándose dejaron la casa sumida en un silencio enorme. El resto de la mañana lo dediqué a la rutina: despejar la mesa, lavar platos, seguir con la ropa, ordenar las habitaciones. Lo hacía todo con una eficiencia casi obsesiva. Me empeñaba en mantener la casa perfecta, convencido de que si todo estaba impecable, si la comida era deliciosa, si yo era lo bastante paciente y tranquilo, quizá regresaría la Marta de antes, pero esa Marta parecía haberse marchado para siempre. Al mediodía fui a recoger a Sofía al colegio, mi momento favorito del día. Me encantaba escucharla contarme todo sobre sus amigas, la clase de arte o lo que llevaba en la lonchera. «Papi, hoy me dieron 5 estrellas doradas», me dijo saltando a mi lado. La maestra dijo que respondí todo bien. «Mi niña es una genia», respondí orgulloso, pellizcándole la nariz con cariño. De camino a casa hablaba sin parar. Al llegar, mientras le ayudaba a quitarse los zapatos en la entrada,
Escuché el ruido de una moto que se detenía frente a la puerta. Un mensajero uniformado gritó mi nombre. «Señor David, un paquete para usted». Fruncí el ceño. Yo no había pedido nada. Fui hasta la puerta y recibí un sobre marrón grueso sin remitente, solo con el logo de un bufete de abogados en la esquina. El corazón empezó a latirme raro, pesado. «¿Quién es, papi?», preguntó Sofía, que me había seguido. «No sé, princesa, seguro es publicidad. Anda, sube a cambiarte y después comemos», contesté, esforzándome por sonar tranquilo. Cuando ella se fue a su habitación, me senté en el sofá de la sala con el sobre en las manos. Me temblaban ligeramente mientras lo abría. Dentro venía un fajo de documentos. Leí la primera línea en la hoja superior y se me cortó la respiración. Demanda de disolución de matrimonio. Mi mundo se detuvo, los oídos me zumbaban, volví a leer como si mis ojos estuvieran fallando. Demandante, Marta. Demandado, David. Motivo, el esposo ha fracasado por completo en el cumplimiento de sus deberes matrimoniales. Sentí un nudo en el estómago. Yo había entregado mi vida entera a esa casa. Había renunciado a mi carrera a petición de ella, cuidaba de Sofía, mantenía las cosas al día. ¿Cómo podía decir que yo había fracasado? Seguí leyendo, y cada nueva línea dolía más. Marta no solo pedía el divorcio, exigía la custodia total de Sofía, alegando que yo era emocionalmente inestable e incapaz de criar a mi hija. Y lo peor, pedía quedarse con la totalidad de los bienes, incluida la casa, argumentando que yo no había contribuido económicamente y que todo lo había conseguido ella sola. Me dejé caer de rodillas sobre el suelo frío. Los papeles quedaron esparcidos. Entendí de golpe por qué había estado tan fría los últimos meses. Todo era parte de un plan. En ese momento, se abrió la puerta. Marta había vuelto antes de lo normal. Se quedó un segundo viéndome en el suelo, rodeado de papeles. Luego cerró y avanzó sin prisa. Su rostro no mostraba ni culpa ni sorpresa, solo un hielo calculado. ¿Qué significa esto, Marta?», logré preguntar con la voz quebrada. Ella se quitó los tacones con calma, se acercó, se inclinó apenas a mirar la portada de la demanda y encogió un hombro. «Significa exactamente lo que lees. No quiero seguir viviendo contigo, David. Has fracasado, como marido y como padre». «¿Fracasado?», repetí sin creerlo. «He cuidado de esta casa, de Sofía. He renunciado a todo por ustedes». «¿Cuidar?», se burló. «Lo único que haces es gastar mi dinero. Sofía necesita un padre mejor, alguien competente, no un inútil que solo sabe cocinar y llorar. Pero la casa, nuestras cosas, Sofía, no puedes quitármelos», empecé a gritar al borde de la histeria. Marta se agachó un poco para mirarme a los ojos y vi un odio que nunca le había visto. «Claro que puedo», susurró. «Y lo voy a hacer. Mi abogado ya tiene todas las pruebas preparadas. No te va a quedar nada, David. Vas a salir de esta casa sin un solo dólar». Se puso de pie, se arregló el traje y miró hacia las escaleras para comprobar que Sofía no estuviera oyendo. «Y prepárate», añadió con una sonrisa helada. «Mi abogado dice que hasta tu propia hija va a declarar en el juicio lo mal padre que eres». Me quedé petrificado. Marta no solo quería divorciarse, quería destruirme como persona y como padre. Esa noche no pude dormir. Ella se encerró en el cuarto principal y yo me quedé en la habitación de Sofía, sentado en una silla junto a su cama, viéndola dormir. Mis lágrimas no paraban. ¿Cómo podía Marta decir que Sofía iba a declarar contra mí? ¿Qué le habrían metido en la cabeza a mi niña? A la mañana siguiente se movía por la casa como si nada hubiera pasado. Despertó a Sofía, escogió su ropa y la llevó al colegio sin dirigirme la palabra. Cuando la niña le preguntó por qué yo tenía los ojos hinchados, Marta respondió con total frialdad: «Papá no se siente muy bien, princesa». En cuanto se fueron, lo primero que sentí fue pánico. Tenía que luchar.
No podía rendirme sin intentar conservar a mi hija. Abrí el portátil y busqué abogados de divorcio. Pronto descubrí que todos pedían honorarios, adelantos, consultas pagadas. Y yo no tenía nada. Durante años, Marta me había dado una mensualidad justa para el supermercado y los gastos de Sofía. No había margen para ahorrar. Mi única esperanza era la cuenta conjunta, el fondo de emergencia familiar. Saqué el móvil, abrí la app del banco y tecleé la contraseña con el corazón en la boca. Cuando apareció el saldo, sentí que se me aflojaban las piernas. 0. La cuenta estaba en $0. No podía ser. Debería haber cientos de miles ahí. Actualicé la pantalla varias veces, rogando que fuera un error. Pero el 0 seguía clavado como un puñal. Abrí el historial de movimientos. En los últimos 6 meses, Marta había ido retirando sumas enormes, transfiriéndolas a otra cuenta que yo no conocía. El último movimiento, 3 días antes, había vaciado lo que quedaba. Lo había planeado todo. No solo se iba, me había dejado sin recursos para defenderme. Me llevé las manos a la cara y lloré de rabia. Recordé entonces mis pocas pertenencias de valor. Mi reloj de boda. Algunos ahorros en efectivo que yo creía escondidos. Revisé el cajón donde los guardaba. Estaba vacío. Ella también se los había llevado. Desesperado, pensé en un viejo amigo que trabajaba en una organización de ayuda legal. Lo llamé y le conté toda la historia. Él, conmovido, tampoco podía hacer mucho, pero me dio un nombre. «Busca al abogado Herrera», me dijo. «Tiene una oficina pequeña en una galería comercial vieja. No es caro, pero es honesto. Ve y cuéntale todo. Tal vez pueda ayudarte». Con el poco efectivo que encontré en un monedero viejo, tomé un taxi hasta la dirección. La oficina era modesta, en el segundo piso de un edificio con la pintura descascarada. El abogado Herrera, un hombre de mediana edad con gafas y gesto tranquilo, me recibió. Me escuchó sin interrumpir, solo asintiendo y tomando notas. Cuando terminé, suspiró hondo. «David, esto va a ser una batalla cuesta arriba», dijo. «Tu esposa ha preparado todo con mucha antelación. No solo quiere divorciarse, quiere aplastarte. Lo sé, licenciado, pero no me importan las cosas. Solo quiero a Sofía. Ayúdeme, por favor. No tengo dinero ahora, pero le pagaré poco a poco. Haré lo que haga falta», supliqué. Él me miró unos segundos. «Dejemos el dinero para después. Lo urgente es responder a esta demanda de inmediato. Ya está presentada, así que vamos contrarreloj». Me pidió que esperara, salió y regresó con una carpeta llena de fotocopias. Eran los documentos que el abogado de Marta, el licenciado Castillo, había presentado. «Castillo es conocido por ser agresivo y usar tácticas muy sucias», explicó Herrera. «Veamos qué pruebas tiene». Abrió la carpeta. La primera página era una serie de fotografías. Me quedé helado. Era el interior de mi casa. Platos sucios amontonados. La sala hecha un desastre con juguetes tirados. Ropa sucia apilada en la cesta. «Esto es una broma», protesté. «Esas fotos son de cuando tuve gripe. Estuve con fiebre 3 días. Marta no quiso ayudar y la casa se desordenó. Lo tomó todo a propósito». «Lo sé», respondió el abogado, «pero ella quiere que parezca que eres un flojo que no mantiene el hogar. Han sacado las imágenes del único momento conveniente para su historia». Pasamos a las páginas siguientes. Estados de cuenta de tarjetas de crédito adicionales a mi nombre, con compras de relojes de lujo, ropa carísima, cenas en restaurantes que yo jamás había pisado. «Eso no es mío, yo no compré nada de eso», dije indignado. «¿La tarjeta estaba a tu nombre, pero la tenía ella?», preguntó. «Sí, me decía que la usara si lo necesitaba, pero en realidad la llevaba siempre en su cartera. A veces me decía que la suya principal estaba al límite por gastos de trabajo». Sentí que el suelo se movía. Todo había sido una emboscada perfecta. Entonces el abogado se detuvo en un informe grueso. «Y esto es lo más delicado, David», dijo. «Es el dictamen de un perito, un psicólogo infantil». Tomé el documento.
Decía que aquel profesional, el doctor Valerio, había hecho observaciones encubiertas de mis interacciones con Sofía. Con frialdad, me describía como un padre emocionalmente inestable, que proyectaba sus problemas en la niña y ponía en riesgo su salud mental. Recomendaba la custodia exclusiva para Marta. Esto no tiene sentido. ¿Cuándo se hicieron esas observaciones? Yo nunca he hablado con ningún psicólogo. Tartamudeé. Según el informe, fueron en lugares públicos. El parque, el centro comercial, la puerta del colegio, explicó el abogado. Es una locura. Sofía siempre está feliz conmigo. Esto es difamación. ¿Quién es este doctor Valerio? Herrera revisó la portada. Está colegiado, tiene una clínica, sus papeles están impecables. O es real y se vendió por dinero, o alguien le construyó la identidad muy bien. Dijo, ¿conoces a algún Valerio? Negué con la cabeza. No, nunca había oído ese nombre. La idea de seguir viviendo bajo el mismo techo que la persona que había organizado mi destrucción se volvió un infierno silencioso. Marta no se fue de la casa, solo se mudó al cuarto de invitados. El hogar que antes se sentía cálido se transformó en un campo de batalla congelado. Yo tenía que convivir con mi enemiga, verla cada mañana y fingir normalidad frente a Sofía. Delante de la niña, Marta interpretaba a la madre perfecta. De pronto empezó a llegar antes del trabajo, traía regalos carísimos, organizaba salidas y sonreía demasiado. Una noche apareció con una caja enorme decorada con una princesa de caricatura. «Mira, Sofía, tu nueva tablet», dijo, abrazándola. «Es muchísimo mejor que la vieja, tiene mejor cámara y ya te instalé un montón de juegos». Los ojos de mi hija brillaron. «Gracias, mami». Yo, que doblaba ropa en la sala, sentí un nudo en la garganta. Sabía muy bien lo que Marta estaba haciendo, comprando la lealtad de la niña. «¿Ves, princesa?», añadió Marta, mirándome con burla mientras encendía la tablet. «Cuando vivas conmigo vas a poder tener un juguete nuevo todas las semanas, no solo a alguien que sabe barrer y cocinar». Se me congelaron las manos sobre la ropa. Quería gritar, pelear, desenmascararla, pero no podía hacerlo delante de Sofía. Cualquier reacción fuerte ayudaría a su discurso de que yo era inestable. Así que tragué saliva y seguí doblando camisetas en silencio, dejando que su veneno llenara la habitación. A partir de entonces, la tortura fue diaria. Si yo preparaba la cena, ella probaba la comida y, delante de la niña, decía, «Cariño, otra vez quedó un poco salado. No importa, mañana pedimos algo rico». Si me sentaba a ayudar a Sofía con la tarea, se interponía, «Déjame a mí. Papá te explica todo muy enredado. Te vas a confundir». Poco a poco empecé a sentirme cada vez más pequeño e invisible en mi propia casa. Llegué a dudar de mí mismo. ¿Realmente cocinaba mal? ¿Explicaba las cosas tan mal a mi hija? Marta sabía cómo hacerme ver como un inútil. Sofía, atrapada en medio, mostraba signos de confusión. Me buscaba para abrazarme, pero al mismo tiempo disfrutaba de los regalos de su madre. A veces se pegaba mucho a mí, buscando protección, pero otras se mostraba distante, sobre todo después de que Marta le susurraba algo al oído. Una noche, sin poder dormir, fui al cuarto de Sofía para verla. Abrí la puerta despacio. Dormía profundamente. En el escritorio estaba la tablet nueva, pero cuando me acerqué a arroparla, vi algo raro. La mano de Sofía sujetaba algo escondido bajo la almohada. No era un peluche. Me incliné con cuidado y el corazón se me detuvo. Era su tablet vieja, barata, con la pantalla hecha añicos, esa misma con la que siempre le decía que tuviera cuidado. ¿Por qué seguía guardándola ahí escondida cuando tenía una nueva y reluciente sobre la mesa? No lo entendí. Pensé que era solo apego infantil a un objeto viejo. No sabía que aquella tablet rota guardaba un secreto capaz de cambiarlo todo. Regresé a mi cuarto con la cabeza hecha un lío. El clímax llegó unos días después. Aquella tarde yo esperaba a Sofía a la salida del colegio. Le había prometido hornearle su pastel de chocolate favorito, pero pasó una hora después del horario y no salía. Llamé a la escuela y me dijeron que su madre la había recogido.
Se me desplomó el estómago. Marta no me había dicho nada. La llamé varias veces. No contestó. Pasaron 2 horas, luego 3. Yo caminaba de un lado a otro por la sala, al borde de la locura, con los ojos ardientes. No fue hasta las 9 de la noche que escuché el coche en la entrada. Sofía entró riendo, con una bolsa llena de recuerdos de un parque de diversiones. Detrás venía Marta, con una sonrisa triunfal. ¿Dónde estaban? ¿Por qué te llevaste a Sofía sin decirme nada? Me moría de preocupación. Le grité, con la voz cargada de rabia y lágrimas. Mami me llevó al parque Fantasía, papi. Fue lo máximo, exclamó Sofía. Marta me miró con frialdad. ¿Y qué? Soy su madre. Tengo derecho a llevarme a mi hija cuando quiera. Además, tú aquí no haces nada. ¿Podrías haberme avisado al menos? Insistí. ¿Para qué? ¿Para que arruinaras nuestra diversión con tus dramas? Fue entonces cuando lo noté, un perfume masculino intenso en el suéter de Marta. No era el mío ni uno que conociera. Marta, tú... Empecé. Ella siguió mi mirada, se dio cuenta y sonrió. Esperó a que Sofía corriera a su cuarto con sus juguetes nuevos y se acercó hasta posicionarse frente a mí. Habló en un susurro venenoso. ¿De verdad pensabas que iba a vivir siempre con un amo de casa aburrido como tú? Hay hombres de verdad exitosos, que sí saben manejar la vida. No eres nada comparado con él. ¿Quién es? Pregunté, sintiendo que el aire se me escapaba. No es asunto tuyo. Es un hombre brillante, un profesional de verdad, no alguien que se pasa el día fregando platos. Esa noche Sofía vino a verme. Papi, ¿por qué lloras? Preguntó. Me limpié como pude. Estoy bien, princesa, solo me duele un poco la cabeza. Ella me miró con una mezcla de duda y tristeza. ¿De verdad estás enfermo? Mamá dice que estás enfermo por dentro, que por eso estás siempre triste y te enojas. Dice que si me voy a vivir con ella, tú vas a poder descansar y curarte. Sentí que se me rompía el corazón. Marta había manipulado su mente, envolviendo su crueldad en un falso acto de amor. La abracé fuerte. Sofía, escúchame. No estoy enfermo, solo te quiero demasiado. Voy a intentar no enojarme, te lo prometo. Pero la duda ya se había instalado en sus ojos. La audiencia de mediación fue una burla. Nos sentaron en una sala pequeña, sin ventilación. La mediadora intentó encontrar un punto medio. El abogado Herrera empezó. Marta, David no está pidiendo nada exorbitante. Solo quiere la custodia de Sofía, o al menos compartida. En cuanto a los bienes, se puede negociar. Pero el licenciado Castillo lo interrumpió de inmediato. No hay nada que negociar, dijo golpeando el expediente sobre la mesa. La posición de mi clienta es clara. David es la parte fracasada en este matrimonio. Está probado que descuidó el hogar y la crianza. Mi clienta exige custodia total por el bien de Sofía. Marta se sentaba a su lado como víctima perfecta. Solo quiero lo mejor para mi hija, dijo con voz trémula. Aunque me duela, alejarla de su padre es lo mejor para ella. Temblaba de rabia. Si insiste, iremos a juicio, añadió Castillo. Y todas las pruebas que tenemos lo dejarán en ridículo. Las fotos, los estados de cuenta, el informe pericial. Mi clienta está siendo generosa ofreciéndole irse de la casa sin contrademanda, pero sin hija. ¿Irme de mi casa sin nada y sin Sofía? ¡Estás loco!, grité. La mediadora trató de intervenir, pero Marta y su abogado no cedieron en nada. La mediación fracasó. Al salir, el abogado Herrera me puso la mano en el hombro. «Aguanta, David. La verdadera batalla empieza ahora». Llegó el primer día de juicio. Sentía un peso en el estómago. Herrera me insistió una y otra vez. «Pase lo que pase, mantén la calma. No les des material para que digan que eres inestable». La sala imponía con sus paredes de madera oscura y el juez sentado en lo alto. Marta, del otro lado, se veía tranquila y segura, impecable en su traje.
A su lado, el licenciado Castillo se movía con soltura. El juicio comenzó. Castillo habló primero, con una voz segura. Presentó las fotos del supuesto desastre en casa, los estados de cuenta, su relato de un marido inútil viviendo del esfuerzo de una gran profesional. Mientras mi clienta Marta trabaja jornadas extenuantes para mantener a su familia, declamaba, el señor David gasta el dinero y descuida a su hija. Yo quería gritar que era mentira, que ella había tomado las fotos cuando yo estaba enfermo, que las tarjetas las usaba ella, que todo era una trampa. Pero el abogado Herrera me apretó el brazo bajo la mesa, me mordí la lengua y aguanté. Él intentó refutar, explicó el contexto de las fotos, el control absoluto de Marta sobre el dinero, pero sus palabras sonaban débiles frente a tanta prueba. El juez tomaba notas sin mostrar nada en su rostro. Entonces llegó el momento del perito. La parte demandante llama al doctor Valerio, psicólogo infantil, anunció Castillo. La puerta se abrió y entró un hombre alto, de traje impecable, muy bien peinado, con un maletín de cuero. No parecía un criminal, era la imagen de un profesional exitoso. Se sentó, juró decir la verdad y empezó a hablar con un tono calmado y seguro. Sí, señoría, dijo. Realicé observaciones del comportamiento del señor David y su hija durante los últimos 3 meses. Había una seguridad en su mirada que inquietaba. ¿Y qué encontró?, preguntó Castillo. Mis conclusiones son preocupantes. Observo en el señor David una marcada inestabilidad emocional. Reacciona de forma exagerada, proyecta sus frustraciones en la niña y genera un ambiente tenso. Empezó a mencionar episodios retorciendo la realidad. En un centro comercial lo vi jalando a la niña con brusquedad y hablándole a gritos delante de otras personas, provocando que llorara. Eso muestra escasa regulación emocional. Reconocí la escena. Sofía casi se sube a una escalera mecánica al lado equivocado y la aparté, asustado. No fue ira, fue miedo. En un parque el señor David parecía más concentrado en su teléfono que en la niña. Cuando Sofía se cayó, tardó en reaccionar y luego hizo un drama, lo que aumentó el trauma de la menor, continuó. Yo recordaba perfectamente que estaba enviando a Marta la lista de compras y que corrí en cuanto Sofía tropezó. Pero en boca de ese hombre, todo sonaba distinto. Concluyo que el señor David no posee la estabilidad necesaria para ejercer una crianza sana. Por el bien psicológico de Sofía recomiendo custodia exclusiva para la madre, remató. Un silencio pesado llenó la sala. Sentí las lágrimas quemarme los ojos. Es mentira, susurré a Herrera. Y además, ese perfume... De pronto me di cuenta. Era el mismo aroma que había olido en la ropa de Marta. El corazón me golpeó el pecho. Creo que es él, añadí, helado. El amante de Marta. Cálmate, murmuró el abogado. Si explotas, solo reforzarás lo que él dice. Herrera se levantó para el contrainterrogatorio. Doctor, ¿puede realmente emitir un diagnóstico tan grave solo a partir de observaciones a distancia?, preguntó. La observación natural es uno de los métodos más fiables, respondió Valerio con una media sonrisa. El sujeto no finge porque no sabe que lo miran. Usted fue contratado y pagado por la señora Marta, ¿cierto? Fui pagado por mis servicios, no por mis conclusiones. Estas son objetivas y basadas en datos, contestó hábil. Herrera se encontró con un muro. El perito había blindado su discurso. El juez suspendió la sesión. Salí de la sala destrozado. En el pasillo alcancé a ver a Marta y a Valerio intercambiar una mirada demasiado íntima, apenas disimulada. Estaba seguro de que eran algo más que cliente y profesional. En la siguiente audiencia me tocó declarar a mí. Subí al estrado, juré decir la verdad, y el abogado Herrera me guió con preguntas suaves. Hablé de mi vida como amo de casa, de cómo había dejado mi trabajo para cuidar de Sofía, de mi rutina desde que amanecía hasta la noche. Sobre las fotos, preguntó él, ¿puede explicarle al tribunal el contexto? Sí, respondí.
Esas fotos las tomó Marta cuando yo estaba con fiebre alta. Estuve 3 días así, sin casi poder levantarme. Le pedí ayuda con la casa y se negó. Todo se acumuló. No tenía fuerzas para poner orden, y en lugar de ayudar, tomó fotos. Luego expliqué lo de las tarjetas, cómo ella las manejaba, cómo yo no sabía de los cargos. Algunas personas en el público murmuraban con cierta empatía. El juez seguía sin expresión. Cuando le tocó al licenciado Castillo, se acercó al estrado con una sonrisa venenosa. Entonces, señor David, empezó. ¿Quiere decir que su esposa, la mujer que lo mantiene, planeó una conspiración digna de película solo para arruinarlo? Yo no dije eso. Dije lo que pasó, respondí. Pero así suena. Ella trabaja y usted es la víctima perfecta. Nada es culpa suya. ¿Es usted perfecto? Se burló. No, no soy perfecto, pero tampoco soy un fracaso. ¿Usted asegura que estaba enfermo cuando se tomaron las fotos? ¿Tiene algún informe médico que lo pruebe? Insistió. No fui al hospital. Tomé medicinas en casa. Entonces no hay prueba. Su palabra contra imágenes muy claras. Y en cuanto a las tarjetas, ¿alguna vez avisó al banco o reclamó por el uso indebido? No, admití. Confiaba en mi esposa. Exacto, remató él. Una confianza ciega que ahora quiere convertir en excusa. Volvió a su mesa y levantó una foto ampliada. Cuando la vi, sentí que se me helaba la sangre. Era yo, en nuestra habitación, semanas antes, despeinado, llorando, gritando fuera de mí. Explíquenos esta imagen, señor David, dijo con tono triunfal. ¿No es esta la muestra perfecta de lo que describió el doctor Valerio? Un hombre inestable, histérico. ¿Es este el rostro de un padre apto? Empecé a temblar. Esa noche Marta había llegado borracha. Conseguí decir. Me dijo que era un parásito, un inútil, que Sofía estaría mejor sin mí. Me insultó durante horas hasta que exploté. Entonces admite que gritó, perdió el control y se comportó de forma histérica. Me interrumpió Castillo. Exactamente lo que describe el perito. ¡No!, grité poniéndome de pie. Ella me provocó a propósito y me grabó a escondidas. Es una... ¡Silencio!, tronó el juez golpeando el mazo. Cálmese o lo sacaré de la sala. Me desplomé en el asiento sollozando, consciente de que acababa de hacer justo lo que ellos querían, mostrarme como un hombre descontrolado. El juez negó lentamente con la cabeza. Esa sesión terminó en una derrota casi total. Al salir, apenas pude decirle a Herrera, «Se acabó, licenciado. Ya lo perdí todo». Esa noche fue interminable. Sabía que a la mañana siguiente leerían la sentencia. Entré al cuarto de Sofía. Dormía tranquila. Marta no estaba. Seguramente celebraba su victoria con Valerio. Me senté al borde de la cama y acaricié el cabello de mi hija, llorando en silencio. En algún momento, Sofía abrió los ojos. «Papi», murmuró. «Shh, duérmete, princesa», susurré abrazándola fuerte. «Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que te quiero con todo mi corazón. Siempre». Ella me rodeó el cuello con los brazos. «Yo también te quiero, papi». Cuando me levanté, lo vi de nuevo, la tablet vieja asomando bajo la almohada. Sofía la sujetaba con una mano incluso dormida. No tenía fuerzas para preguntarle nada. Besé su frente y salí, dispuesto a enfrentar lo que creía el fin de mi vida como padre. La mañana de la sentencia la sala parecía más fría. Yo me senté con los hombros rígidos, los ojos hinchados por no dormir. A mi lado, el abogado Herrera tenía el semblante oscuro. Del otro lado Marta se veía radiante, con un traje nuevo, y se inclinaba de vez en cuando hacia Castillo para susurrarle algo con media sonrisa. En la zona de público alcancé a ver al doctor Valerio sentado con una elegancia calculada. El juez entró y todos se pusieron de pie. «Hoy corresponde la lectura del fallo», dijo tras sentarse. «Pero antes, las partes harán sus alegatos finales». El licenciado Castillo habló primero, resumiendo su supuesta victoria. Las fotos, las cuentas, el informe del psicólogo, mi arrebato en la sala.
Dibujó a Marta como una madre sacrificada y a mí como un lastre. Luego fue turno del abogado Herrera. Señoría, empezó, lo que hemos visto aquí no es justicia, sino un intento minucioso de destruir la reputación de un hombre. Fotos fuera de contexto, cuentas manipuladas por quien controlaba el dinero, un informe pericial basado en escenas aisladas y posiblemente motivado por algo más que el amor a la verdad. Miró a Marta y Valerio. No estamos protegiendo a una niña, estamos viendo cómo una esposa codiciosa trata de borrar al padre de su vida para quedarse con todo. David no es perfecto, pero es un buen padre. Se ha dedicado a Sofía, ha dejado su carrera por ella. Le ruego que no permita que una trama tan bien tejida destruya ese vínculo. Su alegato fue emocionante, pero yo sabía que dependía de la percepción, y la otra parte tenía pruebas. El juez carraspeó, abrió el expediente y comenzó. Tras revisar la documentación, oír los testimonios y valorar la evidencia presentada, este tribunal observa que la parte demandante ha aportado pruebas significativas. Sentí que se me cerraba el pecho. Las fotografías muestran un claro descuido en el mantenimiento del hogar. Las pruebas financieras evidencian un uso desequilibrado de las tarjetas a nombre del demandado. Y sobre todo, el dictamen pericial del doctor Valerio y la conducta del señor David en esta sala revelan una preocupante inestabilidad emocional. Vi a Marta sonreír, a Valerio enderezarse, listo para saborear la victoria. El juez respiró hondo. Teniendo en cuenta el interés superior de la menor Sofía, este tribunal... ¡Alto! Una voz pequeña atravesó el aire. Todos se giraron. En la puerta, ligeramente abierta, estaba Sofía, con su uniforme del colegio y la tablet vieja agarrada contra el pecho. «Sofía, ¿qué haces aquí? ¡Sal ahora mismo!», gritó Marta fuera de sí. «Guardia, ¿cómo dejan entrar a una niña?». Pero mi hija no se movió. Avanzó por el pasillo central paso a paso sin mirarme a mí ni a su madre. Tenía la vista fija en el juez. «Señoría», dijo con voz temblorosa pero clara, «perdón por interrumpir». El juez dejó el mazo a un lado, algo sorprendido. «Está bien, princesa», respondió. «¿Por qué estás aquí? ¿Quién te trajo?» «Mi tía me dejó cerca, pero yo me metí sola. Escuché a mi mamá decir que mi papá es malo, que no me sabe cuidar». El corazón se me cayó al suelo. Pensé que repetiría todas las mentiras. «Pero», continuó Sofía respirando hondo, «¿puedo enseñarle algo? Algo que mi papá no sabe». Se hizo un silencio absoluto. Marta se puso de pie. «Señoría, esto es una locura. Una grabación de una niña no puede servir de prueba. Es una violación de nuestra privacidad», protestó Castillo. «O puede ser la prueba que este tribunal necesita para conocer la verdad», intervino Herrera. «Basta», ordenó el juez golpeando el mazo. «Secretario, ayude a la niña. Conecte ese dispositivo a las pantallas». «No», gritó Marta pálida. «Me opongo. Es una trampa». «Su objeción queda registrada. Siéntese», replicó el juez severo. El secretario se acercó a Sofía y tomó con cuidado la tablet vieja. La conectó con un cable a las pantallas de la sala. En pocos segundos se vio el menú del dispositivo. Sofía señaló un archivo de video. Dijo. «Adelante, princesa, dale a reproducir», pidió el juez. Mi hija pulsó play. La imagen se movía un poco, como si el aparato estuviera escondido detrás de algo. Reconocí de inmediato la sala de nuestra casa y la maceta grande de la esquina, desde donde Sofía solía esconderse cuando jugábamos. Entonces aparecieron dos figuras, Marta y el doctor Valerio. No era la Marta fría del juzgado, ni el Valerio rígido del traje. Ambos iban con ropa cómoda, relajada. Él la abrazaba por detrás y la besaba en el cuello. Un murmullo estalló en la sala. Yo me quedé sin aire. El psicólogo, el perito imparcial, era el amante de mi esposa. En el video se escuchó la voz de Marta. «¿Estás seguro de que tu plan va a funcionar? David es tan ingenuo. Es ingenuo y obediente», respondió Valerio. «No sospecha nada. Ya transferiste todo el dinero a mi cuenta.
Cuando el juez te dé la custodia y la casa, nos vamos de aquí. Sentí un mareo. Ese era el dinero de la cuenta conjunta, el que había desaparecido. ¿Y Sofía? ¿Está muy apegada a él?, preguntó Valerio. Va, es una niña. Solo necesita una tablet nueva y un par de viajes divertidos. Se acostumbrará. Además, con el informe que tú hiciste, el juez va a pensar que él está loco. Nadie va a creer lo que diga, respondió Marta riéndose. ¿Y si el abogado de David intenta atacarme?, preguntó Valerio en el video. Tranquilo, contestó ella. Tengo todo planeado. Lo voy a provocar hasta que explote. Ya lo he grabado llorando y gritando. Cuando haga un show en el juicio, tu informe va a quedar perfecto. Cada frase era un golpe más fuerte. El video terminaba con un brindis entre los dos, riendo como si estuvieran celebrando un negocio. Cuando la pantalla se puso negra, nadie habló. El juez tenía el rostro rojo de rabia. Marta parecía hecha de piedra, sin saber dónde mirar. Valerio estaba blanco, clavado en la silla. «Señora Marta», dijo el juez con voz helada, «ese video fue grabado en su salón por su hija. ¿Todavía pretende decir que todo es un malentendido?» Marta abrió la boca, pero solo salió un hilo de voz. Él me manipuló. Fue idea suya. Me obligó», balbuceó, señalando a Valerio. «¡Mentira!», gritó él desde el público. «Fuiste tú la que propuso quitarle la custodia. Tú me pediste el informe. Tú dijiste que David no se iba a atrever a pelear». «Silencio ambos», ordenó el juez, golpeando el mazo. «Sus confesiones ya están registradas». Luego miró a Castillo. «Abogado Castillo, usted presentó estas pruebas y este informe como si fueran la verdad absoluta, y provocó deliberadamente al testigo para que encajara en una historia falsa. El comité de ética se encargará de su licencia, pero le adelanto que su actuación ha sido vergonzosa». Castillo bajó la cabeza, derrotado. El juez tomó la carpeta de la demanda de Marta y empezó a arrancar hojas literalmente. La acusación de que el demandado descuidaba el hogar, falsa. Las fotos fueron parte de una estrategia para difamarlo, dijo tirando una hoja al suelo. La acusación de que era derrochador, falsa. Usted misma admitió en el video que transfirió el dinero a otra cuenta. Otra hoja al suelo. La acusación de inestabilidad emocional, construida sobre un informe comprado y una escena provocada, falsa. La última hoja cayó flotando. Toda su demanda es basura jurídica, basada en mentiras, adulterio y manipulación. Este tribunal rechaza en su totalidad la demanda de divorcio presentada por la señora Marta, declaró, golpeando el mazo. Volvió la vista hacia mí y el abogado Herrera. «Ahora le toca a la víctima», dijo. «Señor David, este tribunal le sugiere que presente su propia demanda de divorcio, si así lo desea». Me quedé unos segundos sin poder hablar. Miré a Marta, hundida en la silla. «Sí, señoría», respondí al fin, con la voz temblorosa pero firme. «Quiero divorciarme de ella». El tribunal concede el divorcio al señor David, por adulterio y fraude de la esposa. La custodia total de la menor Sofía se otorga al padre, anunció. Sentí que las piernas me temblaban. Sofía sonrió desde su lugar junto al secretario. El juez no había terminado. Además, todos los bienes a nombre de la señora Marta y del doctor Valerio quedan congelados. Se abre una investigación para rastrear el dinero transferido de la cuenta conjunta. La casa donde residían queda a nombre exclusivo del señor David y de Sofía. Y por último, añadió con voz fuerte, con base en la evidencia del video y las confesiones que acabamos de escuchar, ordeno la detención inmediata de la señora Marta y del doctor Valerio por conspiración para cometer fraude, perjurio y manipulación de pruebas ante este tribunal. Llévenselos. Los guardias pusieron las esposas a Marta. La mujer que había entrado aquella mañana elegante y altiva salió esposada, con la mirada perdida. Valerio también fue detenido, el rostro desencajado, sin rastro de su pose profesional. Yo seguía ahí, paralizado, sin asimilar lo que acababa de pasar. El abogado Herrera me miró con una sonrisa enorme. «Ganamos, David»,
Ganamos, dijo. Pero la verdadera victoria estaba a unos pasos de mí. Sofía corrió hacia el centro de la sala. Me levanté como pude y me arrodillé para abrazarla. La estreché con todas mis fuerzas, como si tuviera miedo de que desapareciera. Lloré, pero por primera vez en mucho tiempo eran lágrimas de alivio. Ella me rodeó el cuello con sus bracitos. «Te quiero, papi», susurró. «Yo también te quiero, princesa. Gracias por salvarme», respondí con la voz rota. El caso corrió como pólvora por las noticias. Los medios hablaban del padre ama de casa que fue salvado por la tablet rota de su hija. Durante semanas, nuestro rostro salió en titulares. La esposa codiciosa, el psicólogo corrupto, el abogado sin escrúpulos y la niña de 7 años que destapó toda la verdad. Los primeros meses después del juicio fueron confusos. El abogado Herrera se ocupó de casi todo. Por orden del juez, los bienes de Marta y Valerio quedaron congelados. La investigación demostró que Marta había transferido casi $1 millón a la cuenta del psicólogo en el último año. Ese dinero fue recuperado y depositado en una nueva cuenta a mi nombre. La gran casa, fría y llena de malos recuerdos, pasó a ser oficialmente de Sofía y mía. Pero yo ya no soportaba estar allí. Cada habitación tenía una sombra de Marta. Cada rincón me traía a la mente una humillación. Con el consejo de Herrera, decidí venderla. El dinero, sumado a lo recuperado, fue suficiente para empezar una nueva vida de verdad. El castigo para los culpables fue rápido. Con aquellas pruebas, el Tribunal Penal no tuvo dudas. Marta fue condenada a varios años de cárcel por fraude, robo y perjurio. El doctor Valerio recibió otra condena larga, y el Colegio de Psicólogos le suspendió la licencia para siempre. El licenciado Castillo fue inhabilitado y enfrentó sus propios cargos. De pronto, el peso que me oprimía el pecho desde hacía tanto tiempo empezó a desaparecer. 3 meses después del juicio, si alguien nos hubiera visto en el parque al que íbamos cada tarde, no habría imaginado por lo que habíamos pasado. Sofía corría feliz entre los columpios y yo la miraba desde una banca, con una calma que creí que nunca volvería a sentir. Nos habíamos mudado a un departamento modesto de 3 habitaciones, luminoso y acogedor. Las paredes estaban llenas de fotos nuestras: Sofía en el colegio, Sofía con el pastel de chocolate, Sofía sujetando mi mano. La casa olía a comida casera. Había convertido mi talento en un pequeño negocio de comida preparada. Gente del barrio empezó a encargarme guisos, postres, menús completos. Lo que Marta siempre había despreciado, mi forma de cuidar y cocinar, se había convertido en nuestro sustento. Trabajaba mucho y terminaba cansado, pero era un cansancio feliz. Ya no dependía de nadie. Ya no tenía que pedir permiso para nada. Una tarde, Sofía vino corriendo hacia la banca donde yo estaba sentado. Tenía las manos llenas de tierra y una sonrisa inmensa. «Papi, mira, las flores ya casi salen», dijo, enseñándome unos brotecitos. Le revolví el pelo, sonriendo. «Claro, si tú las cuidas, todo crece bonito», respondí. Nos quedamos un rato en silencio, mirando a los demás niños jugar. Había una pregunta que llevaba semanas en mi garganta. «Sofía», dije al fin, «¿te puedo preguntar algo?» «Sí, papi», contestó ella mirándome. «¿El video? ¿Por qué lo grabaste? ¿Por qué encendiste esa tablet vieja aquella noche?» Ella se quedó pensando. «Porque no me gustaba el tío Valerio», respondió, simple. «Fingía ser bueno. Sonreía cuando tú estabas, pero cuando te ibas, le decía a mamá cosas feas de ti. Y en el centro comercial, cuando tú fuiste al baño, lo escuché decir que tardabas mucho, que eras un flojo. Y en el parque también», continuó frunciendo el ceño. «Te vio, pero le dijo a mamá que tú no me mirabas y que yo estaba sola. Y no era verdad. Tú sí me mirabas». Me quedé sorprendido por lo atenta que había sido. «¿Y esa noche del video?», pregunté. «¿Por qué grabaste justamente eso?» «Porque quería enseñarte mi dibujo y bajé», explicó. Vi que mamá entró con él y lo abrazó.
Me asusté y me escondí detrás de la maceta. Me acordé de que tú me dijiste que si alguien hacía cosas malas, había que tener pruebas. Tenía la tablet vieja conmigo y grabé. Sentí un nudo en la garganta. No recordaba cuándo le había dicho algo así, pero ella sí. ¿Y por qué no me lo enseñaste antes?, pregunté con suavidad. Porque escuché a mamá decirle a Valerio que tú nunca te enterarías. Dijo que eras tonto, contestó Sofía, bajando la mirada. Pensé que era un secreto muy grande. Tenía miedo de que se enojara si tú sabías. La abracé con ternura. ¿Y entonces por qué lo enseñaste en el juicio? Ella respiró, y sus ojos se humedecieron. Porque el juez te iba a quitar de mí, dijo. Y mamá y el tío Valerio estaban diciendo que tú eras malo. Pero no es verdad. Yo no quería irme y dejarte solo. No quería que creyeran que tú eres el malo. Tenía que enseñarle al juez que los que mentían eran ellos. Ya no pude contenerme. La abracé fuerte y sentí que las lágrimas me volvían a caer, pero esta vez eran de orgullo. Durante meses me habían repetido que era un fracaso de marido y de padre, y llegué a dudar de mí mismo. Pero la prueba más grande de que no había fallado estaba delante de mí. Mi hija. Había criado a una niña honesta, valiente, con un sentido de la justicia más grande que el miedo. Una niña capaz de enfrentarse a una sala llena de adultos para decir la verdad. Gracias, princesa, susurré, con la voz rota. Gracias por salvarme, gracias por no dudar de mí. Te quiero, papi, repetía ella, abrazándome el cuello. Yo también te quiero, Sofía. Más que a nada, respondí. En ese momento lo entendí todo. Nunca había sido un padre fracasado. Solo estaba acompañando, sin darme cuenta, el crecimiento de una pequeña heroína. Y ahora, los dos teníamos por fin la oportunidad de empezar de nuevo. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Si quieres apoyar, puedes enviarme un super thanks para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu cariño. En la pantalla verás 2 relatos de vida más que te recomiendo muchísimo. Hay muchos otros en el canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida, con todo mi cariño y respeto.